Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Que la disfrutes. Mi esposo y yo éramos muy unidos, armoniosos y amorosos. Nunca tuvo concubinas ni frecuentó cortesanas. No tuve hijos, pero cuando su madre me hizo la vida imposible, él me protegió y la enfrentó. Tras mi muerte quedó tan afligido que renunció a su cargo, se hizo monje y vagó por el mundo. Antes de irse dijo una cosa: en esta vida no me arrepiento de nada. Si hay otra vida, deseo casarme con Gracenin. Por lo tanto, después de que ambos volvimos a la vida mediante la reencarnación, él aún así eligió venir a mi casa para proponerme matrimonio. Pero esta vez le dije: Maestro Edward Chu, no deseo casarme con usted, porque tras toda esa aparente dicha se esconde un sufrimiento que no deseo volver a experimentar ni una sola vez. ¿Cómo se puede tomar a broma un asunto de tanta importancia? Mamá dejó caer la taza de té con fuerza sobre la mesa, frunciendo el ceño. Ustedes dos son novios desde la infancia, llevan mucho tiempo comprometidos. Ya tiene edad para casarse, pero no tiene ninguna amante, todo lo que hace es por ti. ¿No preguntabas ayer cuándo volvería Edward a la capital? ¿Por qué has cambiado de opinión hoy? Esta dinastía gobierna a través de eruditos confucianos, invocando espíritus y manteniéndose al margen de lo sobrenatural. De este extraño asunto de la reencarnación no puedo hablar directamente, solo puedo arrodillarme en silencio ante madre. Madre, tu hija jamás se casará con él. Mi madre estaba confundida y enfadada, pensando que yo solo estaba diciendo cosas por capricho, y se negaba a ceder. Justo entonces el abuelo llamó a la puerta y entró. Me ayudó a levantarme, se acarició la barba y suspiró. Grace me ha seguido en el aprendizaje desde niña, nunca ha sido infantil. Si dice que no se casará, seguramente tendrá sus razones. Al fin y al cabo, aún no hemos aceptado la propuesta. Grace, si en 3 días aún no has cambiado de opinión, iré personalmente a la residencia Chu para rechazar la propuesta en tu nombre. Sentí un calor intenso en los ojos, casi se me saltaban las lágrimas, siempre había temido que el abuelo me regañara. Siempre era severo y además, admiraba mucho a Edward. Mamá suspiró suavemente. Aunque ha estado fuera de la capital durante meses, fue para buscar medicinas que curaran tu enfermedad. Hoy vino a pedirte matrimonio, aún con las heridas en el rostro. ¿Cómo llegué a esto de repente? Guardé silencio con el corazón lleno de amargo resentimiento. En efecto, todos creían que Edward me amó hasta la muerte y me resucitó. Incluso antes de mi último aliento en la vida anterior, yo también lo creía. En mi vida pasada, me casé con un miembro de la familia Chu a los 16 años y morí de una enfermedad 10 años después. Durante nuestros 10 años de matrimonio, Edward nunca tuvo concubinas ni frecuentó cortesanas. Permanecí sin hijos durante todo ese tiempo, y los médicos dijeron que se debía a una antigua dolencia que dificultaba la concepción. Su madre fue perdiendo la fe poco a poco, deseando que tomara concubinas para perpetuar el linaje familiar. Yo también reprimí mi dolor para aconsejarle lo mismo, pero Edward dijo: aunque no tenga hijos en esta vida, no traicionaré a Grace. Por ello su madre me consideraba tanto una persona estéril como una envidiosa. En los aposentos interiores se tramaban innumerables intrigas para atormentar a los demás, pero mientras Edward descubriera que su madre me hacía la vida imposible a propósito, sin duda me protegería. Esta dinastía valora la piedad filial por encima de todo. Si uno se gana la reputación de desleal, eso afectará a su futuro. Sin embargo, Edward intercedió por mí ante su madre en muchas ocasiones. Me sentí conmovida y a la vez profundamente intranquila. Todos decían que los sentimientos de Edward hacia mí eran profundos e intensos. Yo también lo pensé en su momento. Tras la muerte mi alma vagó por el mundo terrenal. Lo vi arrodillado ante mi ataúd durante 3 días y 3 noches, llorando hasta casi desmayarse. Lo vi renunciar a su cargo y construir una cabaña junto a mi tumba para vivir allí, para finalmente tomar los votos budistas, convertirse en monje y vagar por el mundo. A pesar de las súplicas entre lágrimas de su madre y sus intentos por retenerlo, solo dejó una frase: en esta vida no me arrepiento de nada. Si hay otra vida, aún deseo casarme con Grace. Algunos decían que nuestro amor movía cielo y tierra, mientras que otros me maldecían como una femme fatale, capaz de hechizar a un hombre hasta la deslealtad y la falta de piedad filial. Mi alma vagaba en el vacío con lágrimas corriendo por mis mejillas,
hasta que vi a Edward en un pequeño pueblo fronterizo abrazando a una extranjera. La verdad oculta tras la falsa fachada bastó para traspasarme por completo. Nunca había dudado del amor de Edward por mí, al menos no antes de que conociera a aquella orgullosa y desinhibida mujer de las praderas. Quizás sí había sido real. En la primavera de mis 15 años, la familia real organizó una cacería. Casualmente coincidió con la llegada a la capital de muchos estados vasallos y tribus sometidas a la gran dinastía próspera para rendir tributo. Mi salud era delicada, así que me quedé en casa recuperándome. Más tarde Edward me trajo una bufanda de piel de zorro. Por lo tanto desconocía por completo cómo Edward, al alcanzar su flecha a un zorro blanco, había cautivado profundamente a Diana, la pequeña hija del jefe de la tribu de Red Falls. Era audaz y extravagante. Aunque Edward decía que ya tenía a alguien en su corazón, ella seguía aferrada a él para expresarle su amor. Incluso yo había oído hablar de esto. Más tarde Diana siguió a su padre y abandonó la capital. Antes de partir, besó a Edward con pasión en los labios, rió a carcajadas y montó a caballo. Edward temía que yo lo malinterpretara y me enfadara, así que me lo explicó largamente, pero nunca me dijo que desde ese momento, su pasión y audacia se habían grabado profundamente en su corazón. Más tarde, cuando buscó medicina para curar mi enfermedad, viajó hasta las praderas. Diana se enteró y lo siguió. Por más que Edward la reprendiera fríamente, ella se negó a irse, pues, como en esas historias tan trilladas, los dos cayeron por un precipicio y fueron envenenados por una hierba afrodisíaca. El fuego cerca de la paja acabará prendiéndose. En las praderas durante una noche no distinguieron el cielo de la tierra. Edward le confirmó sus sentimientos, diciéndole que se haría responsable de ella y se casaría con ella. Pero Diana solo resopló con frialdad: ustedes, la gente de las grandes llanuras, tienen demasiadas reglas. No me interesa entrar en tus aposentos privados para pelearme con esas mujeres. Cásate con quien tenías pensado casarte desde el principio. Era como una loba orgullosa reclamando a su macho con una expresión desafiante. Pero debes hacerla beber esta medicina esterilizante. Eres mi hombre, solo puedo soportar que te ayude a satisfacer tus deseos, pero no puedo soportar que tenga hijos contigo. Al oír esto, Edward solo pudo sonreír con resignación y condescendencia. Muy bien, solo a ti te soy leal. Ambos rieron y recordaron viejos tiempos. Edward fingió que tras mi muerte quedó muy afligido y vagó por el mundo, pero en realidad se fugó con Diana, abandonando toda responsabilidad familiar y nacional para disfrutar plenamente de su amor. La infamia recayó sobre mí. Más tarde en la capital, cuando muchas esposas me mencionaban, decían: cuando se busque una nuera en el futuro, no se encontrará a nadie como Grace, capaz de hechizar a un hombre hasta el punto de abandonarlo todo. Al día siguiente fui a rezar al templo. En el mundo mortal ya era plena primavera, mientras que en la montaña la nieve aún se aferraba a las ramas. Gracia. Esa llamada casi me paralizó. Era la primera vez que me encontraba con Edward tras mi renacimiento. Sus ojos reflejaban una compleja gama de emociones. Se acercó rápidamente a mí y me ajustó la capa. Entonces la reprendió sin ser ni dura ni suave. ¿Cómo sirves a tu ama? ¿Cómo puede tu jovencita comportarse así, sin siquiera abrocharse bien la capa? ¿Y si se resfría? Peach lo miró como si viera un fantasma, apresurándose a interponerse para protegerlo, diciendo en voz baja, con urgencia y enojo: Amo Chu, por favor, tenga modales. Edward pareció recobrar el sentido de repente, quedándose aturdido por un instante. En ese instante sentí un nudo en la garganta, así que no fui la única que había vuelto a la vida. Su actitud me pareció ridícula. Grace, pensé que, como estamos a punto de casarnos, había actuado de forma un tanto impropia. Parecía algo avergonzado. Dentro de 2 días es el Festival de Primavera. La princesa Victoria ya ha enviado invitaciones para ofrecer un banquete, y habrá concursos de tiro con arco con un precioso colgante de jade como premio. Sin duda lo conseguiré como regalo de bodas para ti. Sus ojos brillaban intensamente como si su corazón y su mirada solo me tuvieran a mí. Al mencionar a la princesa Victoria, lo comprendí un poco. En mi vida anterior, durante el banquete de Dercry, la princesa Victoria también había pretendido que se convirtiera en mi yerno,
pero dado que Edward y yo éramos novios desde la infancia y teníamos un compromiso verbal desde hacía tiempo, y mi abuelo había sido un ministro veterano de 3 dinastías, mi padre había fallecido joven, yo era la única descendiente de la familia Nin. El emperador no destruiría mi matrimonio por tal asunto. La princesa Victoria, por lo tanto, había desistido, pero si Edward la rechazaba por ser hija de un jefe de las praderas, sería una afrenta directa a la familia real. No me extraña que incluso renacido, Edward quisiera seguir usándome como escudo. Apreté con fuerza el pañuelo a punto de hablar y desenmascararlo, cuando lo vi sacar una bolsita de seda. Grace, esto contiene hierbas calmantes. Debes usarlo a diario, es beneficioso para dormir. Cada palabra la pronunció con firmeza, sin apartar la mirada de la mía ni un instante, mostrando solo preocupación por mí, como si lo que contenía fueran realmente hierbas calmantes, en lugar del sobrecito que había desaparecido misteriosamente tras descubrir mi dificultad para concebir en mi vida anterior. Sentí como si la sangre se me helara. Edward parecía empeñado en revivir una vez más todos los sucesos de mi vida anterior. ¿Pero con qué derecho? ¿Con qué derecho, aunque hubiera vivido otra vida, debía sacrificar mi existencia entera para cumplir su amor? Tómalo, dije con voz ronca. Al ver que no lo acepté de inmediato, Edward estaba a punto de convencerme aún más cuando una voz me llamó. Así que tú eres Grace. Junto con el sonido de cascos al galope, una voz arrogante resonó a mi lado. Era Diana. Me miró de arriba a abajo una vez y luego dijo con desdén, nada especial. Echó un vistazo al saquito que Peach acababa de guardar. Esa hierba de loto de nieve solo crece en las cumbres heladas de las montañas. El maestro Chu debió de pasar por 1000 penurias para encontrarlo para ti, y aún así lo aceptaste con tanta ligereza que se lo arrojaste sin cuidado a una sirvienta. ¡Qué ingrata! ¿O es que todas las mujeres de las llanuras centrales son así, acostumbradas a disfrutar de los sacrificios de los hombres sin saber corresponder, verdaderamente sin una educación adecuada? Cuidado con lo que dices. Un destello de disgusto apareció en los ojos de Edward. Diana hizo un puchero. Le dije fríamente ¿qué te importa lo que pase entre Edward y yo? Era la primera vez que me enfrentaba directamente a Diana en toda mi vida. Me miró con furia, como si no esperara que le replicara. Me enderecé y hablé con claridad. Su Majestad honra a mi abuelo con el título de Gran Tutor y elogió personalmente la integridad de la familia Nin. Me crió mi abuelo. Cuando dices que carezco de una buena educación, ¿acaso menosprecias a mi abuelo o expresas tu descontento con las palabras de Su Majestad? Quisiera preguntarte a su vez, ¿es esta solo tu opinión personal, o toda tu tribu piensa igual? Una grave acusación resonó en mi rostro, y Diana palideció poniéndose cenicienta. Edward también quedó atónito, escrutando mi rostro con la mirada. Grace, ¿por qué de repente te has vuelto tan mordaz? Diana lo miró con resentimiento y odio. Edward, quédate ahí parado viendo cómo me difama. Peach dio un paso al frente desafiante. ¿Qué más podía hacer? El amo Chu no protegería a nuestra joven ama. ¿Acaso protegería a una extraña como tú? Pero Edward suspiró, es solo una extranjera. ¿Por qué tienes que competir con ella? Peach lo miró incrédula. Me reí con frialdad. ¿Acaso no tengo derecho a enojarme cuando tu amado habla con malicia, incluso insultando el apellido Nin? Edward me miró fijamente como si buscara consuelo, y rió levemente. Me pregunto por qué pareces haber tomado pastillas para darte valor hoy. ¿Sentirá celos mi preciosa Grace? Me dio pereza decirle algo más. Me di la vuelta y me fui. En 2 días lo entendería, sin duda. En esta vida, él y yo ya no estábamos conectados. En esta vida, mi enfermedad remitió algo antes. El día del festival de primavera, salí para asistir al banquete de la princesa Victoria. Mi abuelo, al ver que mi determinación permanecía intacta, preparó carruajes y caballos para ir a la residencia de los Chu. En el banquete estuvieron presentes tanto Edward como Diana. Durante los 2 últimos días, Edward había querido verme, pero yo me había negado. Cuando el banquete iba por la mitad, la princesa Victoria hizo que todos se dirigieran al campo de tiro con arco que se había preparado, y luego pidió a las criadas que trajeran los premios. Quien acertara con mayor precisión en 3 flechas ganaría la competición.
Eduardo fue el primero en levantarse junto con otros jóvenes amos que también se habían inscrito. Al pasar junto a mi asiento se inclinó y dijo: «Muy bien, Grace, no te enfurruñes más. Verás cómo gano el colgante de jade para ti». Justo cuando iban a empezar, Diana exclamó de repente: «Alteza. No sé si lo sabe, pero nosotras, las mujeres de la pradera, somos expertas en equitación y tiro con arco. Me pregunto si podría participar». Todos cuchichearon entre sí. La princesa Victoria mostró interés y asintió. Peach, a mi lado, dijo en voz baja presumido. Por alguna razón, me siento incómodo. Con la primera flecha, Edward disparó ligeramente desviado del centro, mientras que Diana solo dio en el borde de la diana. Con la segunda flecha, Edward dio en el blanco mientras que Diana volvió a fallar. Muchos no pudieron evitar reírse entre dientes. Edward la miró con una mezcla de diversión y un dejo de afecto indulgente. La hija de la familia del censor imperial se acercó y dijo: «Grace, debes tener cuidado con esta extranjera». El maestro Chu la trataba de forma algo distinta. La forma en que miraba a Diana reflejaba la familiaridad e intimidad propias de muchos años juntos. Me pregunté en silencio, ¿cuándo había renacido Edward exactamente? También observé en un rincón a un joven de rasgos extranjeros, de aspecto andrógino y mirada serena. Sus dos flechas dieron en el blanco. Lucas Green, el nuevo campeón militar de este año. Con la tercera flecha, mi inquietud aumentó. Justo cuando iba a levantarme, oí el grito de alarma de Diana y la flecha que sostenía cambió de dirección repentinamente. En un instante se me erizó la piel, mis pupilas se contrajeron bruscamente y me quedé paralizado. No pude esquivarla a tiempo. «Señorita. Grace». El sonido del viento rajado resonó y un dolor agudo me llegó al oído. «Señorita, ¿se encuentra bien?». Edward se acercó a grandes zancadas para examinar mi herida, con los ojos llenos de miedo. Peach estaba tan asustada que se echó a llorar. En medio del caos jadeaba con fuerza, cubriéndome la mejilla izquierda. Aún aterrorizada, me giré para mirar atrás. La flecha de Diana había sido interceptada en pleno vuelo por otra flecha y, llevada por el viento, se había clavado profundamente en el tronco de un árbol detrás de mí. «¿Cómo te atreves?». La princesa Victoria estaba a la vez conmocionada y furiosa. «Sálvamela». Diana alzó la barbilla desafiante. Un insecto me entró en los ojos. Además, ni siquiera resultó herida. ¿A qué viene tanto revuelo? La doncella alta que estaba junto a la princesa Victoria le dio una fuerte patada a Diana en la espinilla. Ella gritó y cayó de rodillas. La mirada de la princesa Victoria era penetrante. La doncella agarró de inmediato la barbilla de Diana y le propinó 2 fuertes bofetadas. El rostro de Diana se hinchó al instante. La miró con furia y gritó: «¿Te atreves a pegarme? ¿Así tratas a una enviada? Mi padre jamás me tocó un dedo y ahora me ha robado a tu hombre, y aún así la proteges». La princesa Victoria rió con frialdad. «¿Crees que todos son como tú, que solo piensan en asuntos amorosos? Esta es la gran dinastía de la prosperidad, no un lugar para que los extranjeros anden a sus anchas». Grace no resultó herida porque la flecha del maestro Lucas llegó a tiempo. «No intentes amenazarme con una ruptura de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Informaré del incidente de hoy al padre emperador. Por ahora, enciérrenla. Alteza, por favor, calme su ira». Edward estaba concentrado en mí, pero desde el momento en que Diana fue alcanzada, toda su atención se centró en ella. Al oír estas palabras, se mostró aún más resuelto, levantando sus ropas y arrodillándose. Diana actuó sin querer. De verdad que un insecto le entró en los ojos. Lo vi claramente. Grace solo sufrió un rasguño. ¿Por qué hay que darle tanta importancia? La princesa Victoria lo miró extrañada, examinándolo de arriba a abajo. «Hirió a tu prometida, y aún así hablas en su nombre». Los ojos de Edward brillaron y me miró apresuradamente. «Grace, solo te rozaron, ¿verdad?». Diana actuó sin mala intención. «¿Puedes interceder por ella?». Dije que mi abuelo, de joven, viajó por las regiones occidentales del CERN y una vez vio una estatua de Buda dañada en una cueva budista, solo quedaba la base. Edward estaba preocupado y confundido a la vez.
¿Por qué hablaba ella de eso de repente? Dije que ya que eres tan generoso con los demás, deberías sentarte ahí y volver a colocar esa estatua de Buda. Edward reflexionó un instante y su expresión se ensombreció. ¿De qué estás hablando? Estamos a punto de casarnos, ¿tienes que ser tan implacable por esta tontería, solo porque estás celoso de Diana? ¿No te da miedo que los demás digan que eres mezquino? Respiré hondo. Después de todo este calvario, estaba completamente agotada. Edward actuó como si yo estuviera siendo irracional, insistiendo, Grace, de verdad que no tengo nada contra ella. Detrás de Diana está la tribu de las Cataratas Rojas. Por favor, no causen problemas ahora. De acuerdo. Ya no quería seguir engañándolo. Lo dejé de lado. Edward con fama de celoso. ¿No lo habías arreglado tú hace mucho? ¿Cuándo lo hice? Edward protestó instintivamente y al darse cuenta me miró con incredulidad. Grace, tú también. No le presté más atención y me volví hacia la princesa Victoria. Alteza, dado lo serio del asunto, quizá deberíamos solicitar la decisión de su majestad. El banquete de la fiesta de primavera terminó precipitadamente. Viajé en el mismo carruaje que la princesa Victoria, quien permaneció absorta en sus pensamientos durante todo el trayecto. Cuando llegamos al gran salón, el abuelo estaba sentado en la silla que le había concedido su majestad. Al verme se levantó de inmediato y se apresuró a examinar mi herida con detenimiento. Me ardían los ojos y llamé abuelo, antes de inclinar la cabeza para secarme las lágrimas. El rostro del abuelo se ensombreció mientras se arrodillaba y decía en voz baja, Majestad, el único hijo de este ministro murió joven, dejando solo una hija a la que he criado con esmero. Aunque este ministro se ha retirado, durante mi servicio nunca tuve ningún conflicto con la tribu de Red Falls. Después de que Grace se recuperara de su enfermedad y se aventurara a salir por primera vez, no sé qué pudo haberles hecho para que quisieran matar a la única nieta de este ministro. Gran Tudor, levántese rápido, por favor. El eunuco junto a su majestad ayudó al abuelo a levantarse. Jefe Khan, ¿tiene algo que decir? Una sola pregunta de su majestad hizo que aquel alto jefe extranjero se cubriera de sudor frío. Cayó de rodillas, aterrorizado. Diane es también mi hija menor, consentida desde niña, actuó sin mala intención. Imploro la clemencia de su majestad, sin mala intención. Observé con claridad que a partir de la segunda flecha, su mirada era inestable. Si un insecto realmente le hubiera entrado en los ojos, habría soltado la cuerda del arco por reflejo. ¿Cómo pudo tener fuerzas para disparar esa flecha hacia la señorita Nin? Lucas intervino de repente con expresión significativa. Dijo que las mujeres de las praderas eran todas expertas en equitación y tiro con arco. Parece que a la tribu de Red Falls no se la puede subestimar. La princesa Victoria y Lucas intercambiaron miradas, comprendiéndose a la perfección. Ella habló con delicadeza, cargada de resentimiento. Padre emperador, este concurso de tiro con arco fue idea mía. Invité amablemente a Diane a participar para demostrar la amistad que une a nuestra gran prosperidad, pero ella atacó con descaro. ¿Fue esto arrogancia pura o alguien la estaba incitando entre bastidores? ¿Acaso no respetan en absoluto a esta princesa, o es que no respetan en absoluto nuestra gran prosperidad? Una acusación tras otra se sucedieron, y el asunto se desvió por completo de mi objetivo principal. Le dije en voz baja a mi abuelo, Señor, adivine cuánta carne cortará su majestad de la tribu de Red Falls antes de quedar satisfecho. Mi abuelo solo me acarició la cabeza. Grace, ahora solo soy un abuelo que busca justicia para su nieta. ¿Y ese tal Chu? Rechinó los dientes, con los ojos llenos de furia helada. Con razón de repente te volviste tan decidida a no casarte. Lo juzgué muy mal, creyendo que era alguien en quien podía confiar tu vida. Según la ley de la prosperidad, Diane fue considerada víctima de intento de agresión. Si la enviaban a prisión y le daban 30 latigazos, probablemente perdería la mitad de su vida. Es solo la hija de un pastor, y aún así se atreve a ser tan arrogante conmigo. Estaba tan enojado que quise asustarla un poco. Jamás tuve la intención de golpearla. ¿Cómo se llegó a esto? El rostro de Diane palideció gradualmente. El jefe Khan amaba profundamente a su hija menor, consintiéndola hasta el punto de que perdía el sentido común, pero también la protegía.
El asunto se resolvió cuando la tribu de las Cataratas Rojas obsequió a la familia Nin con numerosas hierbas medicinales raras, sembró un terreno fértil y les exigió 3 años de tributo. Su Majestad miró a su abuelo. Gran Tudor, ¿qué opina? Respiré hondo y me arrodillé. Majestad, la hija de este súbdito tiene algo que informar. Saqué la bolsita de seda y la levanté. Edward comprendió lo que iba a hacer y sus ojos se llenaron de incredulidad. Grace, dije en voz alta sin siquiera mirarlo. Diane eligió a la hija de este sujeto porque ella y el maestro Chu tienen una relación extramarital. Debido al compromiso entre la hija de este súbdito y el maestro Chu, ella la considera una molestia. Ambos mantienen una relación íntima desde hace tiempo, y ella le pidió al maestro Chu que trajera esta bolsita con la intención de esterilizar a la hija de este súbdito de por vida. Su Majestad solo necesita que el médico imperial la examine para saber la verdad. Ante la palidez de Edward, dije todo lo que podía decir. La mirada de la princesa Victoria hacia Edward se tornó gradualmente incomprensible, desdeñosa, llena de repugnancia. Edward había estado completamente ciega. Rechazaste la riqueza y el honor de la familia real por tu amor de la infancia, y hasta llegué a respetarte un poco. Pero resulta que no eres tan firme después de todo. Esa chusma logró hechizarte por completo. Le había contado al abuelo lo del sobrecito antes de salir hoy. De lo contrario, temía que le hubiera dado una paliza allí mismo en el pasillo. Al fin y al cabo, Edward no había vivido décadas en vano. Inmediatamente se golpeó la cabeza hasta sangrar, insistiendo repetidamente en que no tenía ni idea de que el sobrecito no contenía hierbas calmantes. Cuando se trataba de su propia carrera, aunque acababa de exigir con descaro que perdonara a Diana, ahora la culpaba de todo. Todo se debía a que el amor de esa extranjera se había transformado en celos. Diana lo miró con expresión horrorizada. Maestro Chu, usted, siendo tan irresponsable, me enfurece profundamente. El jefe Khan parecía odiar que el hierro no pudiera convertirse en acero. Edward volvió a bajar la cabeza. Pero en cualquier caso, Grace no sufrió ningún daño real. Diana simplemente se emocionó momentáneamente. Imploro la clemencia de su Majestad. La expresión del emperador permaneció indescifrable, pero lograba que la gente se sintiera utilizada. Mi querido ministro aún no está lo suficientemente estable. La espalda de Edward se encorvó gradualmente. Tras recibir semejante evaluación del emperador, su carrera ya no sería fácil. La princesa Victoria rió con frialdad. Siendo así, padre emperador, por favor, cumpla el destino de estos dos amantes trágicos. Eduardo miró a la princesa Victoria con asombro, y luego a mí. Le sonreí. ¿No era esto lo que deseabas? Esto fue lo que le pedí a la princesa Victoria en el carruaje de camino aquí. En aquel momento, la princesa Victoria pensó que estaba gravemente herida, pero yo realmente quería ver cuánto sufrimiento tendrían que soportar Eduardo y Diana, que se amaban tanto. Incluso mi vida tenía que convertirse en un paso más para su amor. Ahora que se han eliminado todos los obstáculos, Su Majestad concede personalmente el matrimonio. ¿Seguirán siendo estos dos como eran en la vida anterior? Tras haberse resuelto todo, Edward me interceptó en la puerta del palacio. ¿Cuándo reencarnaste? ¿Cuánto sabes? ¿Qué importa? Observé en silencio a aquel hombre al que había amado durante toda una vida en mi vida anterior. Si el cielo nos ha dado a ambos la oportunidad de empezar de nuevo, entonces separarnos a partir de ahora es la mejor opción. La princesa Victoria alberga odio por amor. ¿Pero qué hay de ti? ¿Por qué quieres unirnos a Diana y a mí? De verdad ya no hay lugar para mí en tu corazón. Del amor nace el odio. La princesa Victoria vino a despedirme y por casualidad, la oí reír con frialdad. Edward, ¿quién te crees que eres? Antes solo me gustaba tu aspecto y veía que tenías cierto talento. Hombres como tú podría tener docenas con solo un gesto de la mano. Vamos, Grace, el abuelo me lleva a darle las gracias a Lucas una vez más. Subí al carruaje. Después de que corrieron las cortinas, miré hacia la figura que se encontraba bajo el muro del palacio. Su alta figura se recortaba contra el sol poniente, su rostro borroso. En 2 vidas, esta es la segunda vez que me ayuda. Cuando mamá se enteró de lo sucedido, furiosa, destrozó todo en su habitación. Mamá, siempre tan amable, maldijo a Edward con furia.
Esos dos sinvergüenzas trataron así a nuestra Grace. Si Diana hubiera tenido algo de sentido común y no hubiera cometido semejante tontería, ¿no la habrían engañado por completo? El abuelo dijo, aunque ya no estoy en el juzgado, todavía tengo alumnos allí. Este asunto no termina aquí. Mi abuelo sirvió a 3 dinastías, sobreviviendo a décadas de altibajos políticos antes de retirarse sin contratiempos. En mi vida anterior, la aparente profunda devoción de Edward hacia mí engañó a todos. Mi abuelo le había ayudado mucho en su carrera gracias a mí. Edward había ascendido con gran facilidad, alcanzando altos cargos antes de mi muerte. Tras mi fallecimiento aprovechó las luchas internas para ascender retirándose, renunciando a su cargo para recorrer el mundo. Por un lado disfrutaba de la dicha con Diana, por otro, dejó poemas de recuerdo por doquier, expresando su añoranza por mí. Más tarde, cuando el nuevo emperador ascendió al trono y lo convocó de vuelta, ya tenía fama de noble ermitaño. Al regresar a la capital, Diana también cambió su nombre, afirmando ser su esposa recién casada. Se decía que el amor de Eduardo por su difunta esposa era tan profundo que incluso al casarse con otra mujer, no se dejó seducir por la belleza juvenil, sino que sintió una conexión especial. El mundo entero elogiaba a Diana, afirmando que era capaz de conmover a un hombre que sentía un amor tan profundo por su difunta esposa. La consideraban virtuosa, bondadosa y sabia como ninguna otra. Cuando regresó a la capital, su madre se llenó de alegría. Además, poco después de su regreso, Diana quedó embarazada. En el hogar reinaba la armonía y la felicidad. Aparté mis pensamientos. En esta vida, sin la ayuda del abuelo, confiando solo en sus recuerdos de la vida anterior, ¿hasta dónde podría llegar Edward? Tras su enfado, mi madre me habló con seriedad: Grace, no tengas miedo. Esta vez mi madre estará muy atenta y te encontrará a alguien de buen carácter. Me quedé atónita por un momento, luego dije con dulzura: Mamá, no quiero casarme. En realidad, no tenía muchas ganas de casarme, pasar de ser una hija y nieta despreocupada a vivir en la casa de otra persona, convertirme en la esposa y nuera de otro. En mi vida anterior, cuando me casé con Edward, también sentí miedo y preocupación. Mamá suspiró. Uno no puede tenerle miedo a la cuerda durante 10 años después de que le haya mordido una serpiente una vez. No todos los hombres son así. Me limité a mirarla en silencio. Pero Edward y tú eran novios desde la infancia, se conocían bien desde jóvenes. Incluso él podía cambiar de opinión fácilmente. ¿Por qué confiar tu vida entera a un desconocido? Esta niña ha sido malcriada por su abuelo. Una hija debe recibir una educación adecuada, esperar al matrimonio para tener hijos y continuar el linaje, servir a sus padres y suegros, y amar con respeto a su esposo. Ese es el camino que una mujer debe seguir. Siempre ha sido así. No es cierto. Mamá respiró hondo. Muy bien, fui demasiado precipitada. Hablaremos de esto más tarde. Los días siguientes me quedé en casa leyendo y pintando, o examinando y restaurando textos antiguos con mi abuelo. Una tarde me preguntó: ¿teme Grace que, después de casarse, tenga que servir a sus padres, suegros y marido, atada a las trivialidades del hogar, sin poder dedicarse a lo que le apasiona? Desde niña has compartido mi fascinación por estas cosas. ¿Te encontrará el abuelo un buen hombre con intereses similares? Según la ley actual, si una mujer llega a los 17 años sin casarse, las autoridades la obligarán a contraer matrimonio. Pero el abuelo dijo: solo te tengo a ti como nieta. En comparación con los asuntos de toda la vida, deseo aún más que Grace sea feliz. Si has decidido no casarte, ¿debería el abuelo solicitar a su majestad una dispensa especial? Cada palabra estaba llena de cariño, pero al final le complicaría las cosas. No quería preocupar al abuelo. Volví a pensar en aquella figura de pie bajo la muralla del palacio, recortada contra el sol poniente. Al recordar todo lo relacionado con él en mi vida anterior, un valor infinito surgió de repente en mi corazón. Abuelo, sí, tengo a alguien con quien deseo casarme. Quiero ir personalmente y preguntarle claramente. Quedé con Lucas en un barco florido. Fui directo al grano, él frunció el ceño mientras agitaba la mano repetidamente. Señorita Grace, el día que la salvé fue simplemente una reacción instintiva. El matrimonio es un asunto serio. No se puede tomar a la ligera. En esta dinastía de gran prosperidad,
hay muchos hombres mejores que yo. Le entregué un pañuelo bordado con un ave de aspecto realista que lucía una corona de fénix, pero con solo 2 largas plumas en la cola. El significado era claro, un fénix falso que pretendía ser real. Lucas era una mujer disfrazada de hombre. La expresión de Lucas cambió gradualmente y su mirada se volvió tan penetrante que podía asustar al instante. No dudé ni por un momento de que tuviera intenciones asesinas. Apresuré a decir, los corazones cambian fácilmente. Incluso los novios de la infancia son así. Yo tampoco quiero casarme más. Amo Lucas, si acepta casarse conmigo podría ayudarle a mantener su disfraz. Mi mirada la recorrió, deteniéndose en las olas que se extendían a mis espaldas, como si contemplara el sangriento ocaso de mi vida anterior. Edward, en aras de su fama de profunda devoción, había dicho una vez que deseaba ser enterrado conmigo. Más tarde, Diana se enfureció por ello. Para consolarla, Edward abrió mi ataúd y esparció mis huesos en una montaña desolada. Fue Lucas quien, al pasar por allí y no poder soportar dejar huesos blancos expuestos, los recogió y erigió una lápida conmemorativa, llamándome simplemente persona miserable. Me conmovió su bondad, alguien acostumbrado al castigo y la ejecución, pero que, bajo esa determinación, aún conservaba un corazón compasivo. Solo más tarde supe que no era así. Pero ella, el padre de Lucas, era de ascendencia extranjera, por lo que tenía el puente nasal alto, ojos profundos y una estatura elevada. En mi vida anterior, aprobó los exámenes militares con valentía y estrategia, logrando muchas hazañas meritorias. Usó la excusa de la inestabilidad fronteriza para rechazar a todos los pretendientes, pues no tenía intención de casarse. Pero el papel no puede apagar el fuego. Al final despertó sospechas. Aún recuerdo que tras la muerte de Lucas, mi alma divagaba y oía a la gente hablar del asunto. Al principio solo se trataba de enemigos políticos que querían incriminarla por malversación de fondos militares, pero inesperadamente, alguien con segundas intenciones investigó y descubrió que la especulación más descabellada era cierta. Había alcanzado la cima del poderío militar. Si hubiera sido hombre le habría esperado un apoyo y una riqueza infinitos. Pero por ser mujer, cuanto más hacía, cuanto más lograba, más injusto se volvía todo. Ni siquiera querían reconocer que una mujer pudiera superarlos. Así que la decapitaron ante el ejército y al final solo unos pocos conocieron su verdadera identidad. Lucas me miró fijamente durante un largo rato. ¿Por qué no me delatas? Suspiré aliviada. Porque ya has abandonado el camino que el mundo trazó para las mujeres, eligiendo un precipicio peligroso, un sendero secundario. Además de ayudarte a ti misma, también quiero ver hasta dónde puede llegar una mujer. El abuelo de Lucas lo llamó al estudio para conversar durante toda una tarde. Tras su salida del armario, mi abuelo aceptó el matrimonio. Como en mi vida anterior, después de las ceremonias nupciales, me quedé tranquilamente en casa bordando. La primavera volvió a las ramas. Peach entró corriendo alegremente, cargando una caja grande. Señorita, deje de bordar. Dentro hay un vestido de novia exquisitamente bordado y también una carta. Lo abrí y lo miré. La letra de Lucas era realmente fea. Una novia tiene demasiadas cosas que hacer. Ya he solicitado a Su Majestad que los bordadores del palacio terminen tu vestido de novia. Aún hay tiempo antes de la boda. Grace debería pasar más tiempo con su abuelo y su madre. Mi madre miró el vestido de novia y sonrió sin parar, regañando con cariño. Esta niña es demasiado sincera. Los pájaros trinaban en las ramas y sentí el corazón enternecido. Aunque no necesitaba bordar el vestido de novia, tenía otros bordados que quería terminar. La seda que tenía en casa no era la adecuada, así que salí de compras y me encontré con Edward. Me miró con ojos tranquilos. Grace, ¿de verdad quieres casarte con Lucas? Sé que me odias, pero pregúntatelo. En nuestra vida anterior, aparte de aquella noche en la pradera, jamás frecuenté burdeles ni tuve concubinas. Te protegí toda mi vida, y aún así me rechazas por un hombre tan vulgar como Lucas. ¿La bolsita de seda? Mi intención también era compasiva, no quería que sufrieras el dolor del parto. Si crees que todo lo que hice fue falso, entonces he sido falso toda mi vida. ¿Acaso no es suficiente? Habló con justa indignación.
Casi me da la risa, por no mencionar que cada una de esas cosas bastaba para romper cualquier vínculo entre nosotros. Siempre dices que todo lo que hiciste fue para protegerme, pero Edward, ¿alguna vez te has puesto en mi lugar? Cuando discutió con su madre parecía que me protegía, pero a quien tacharon de desleal e irrespetuoso con ella fui a mí. Después fui yo quien sufrió un tormento inmenso. La mirada de Edward se desvió un instante. Soy un hombre. No entiendo los asuntos complejos de los aposentos de las mujeres. Solo usé mi método para protegerte. Sonreí con amargura. Pero ¿por qué, siendo la misma nuera de la familia Chu, tratas a Diana de forma tan distinta? Él y Diana llevaban casados un tiempo. Mi madre y Peach no lo soportaban y a menudo me hablaban de la familia Chu con expresiones indignadas. Después de que Su Majestad concediera el matrimonio, Edward logró, de alguna manera, convencer a Diana. El jefe de Red Falls, al igual que mi abuelo, había ayudado considerablemente a Edward por el bien de su querida hija menor. Poco a poco volvió a tener éxito. Lady Chu estaba descontenta con el origen extranjero de Diana y al principio era muy exigente. Diana no estaba acostumbrada a la vida en la capital. Tenía que beber leche fresca de vaca y de cabra a diario. A Lady Chu le parecía que olía mal, pero Edward dijo que quería beberla y, usando el nombre de Diana, le regaló a Lady Chu diversos tónicos medicinales de la pradera. En mi vida anterior, había hecho innumerables veces cosas similares por Diana. Sabes perfectamente que en el mismo asunto, la actitud de su madre hacia ti y hacia mí sería completamente diferente, sin embargo, cuando se trata de Diana, te haces cargo. Pero tu supuesta protección hacia mí solo ha hecho que su madre me odie más, convirtiendo mi vida en los aposentos interiores en una auténtica montaña rusa. Llevo tiempo queriendo decirle esto directamente. Además, ¿lo has olvidado? La razón por la que su madre me veía como una molestia, el hecho de no tener hijos. ¿No fue culpa tuya? Edward abrió la boca, pero no pudo hablar. Finalmente solo suspiró. Si nuestro destino termina en esta vida, no lo forzaré más. Cambió de tema. Pero Diana es un águila libre de las praderas y sin embargo por tu ira momentánea, está atrapada aquí. Gracias se lo debes. Casi me eché a reír. En nuestra vida anterior tuviste que esperar 10 años antes de poder estar con tu amado. ¿No deberías agradecérmelo ahora? Dijo Edward. El festival de primavera podría haberse resuelto pacíficamente, pero usted insistió en armar un gran escándalo. Ahora Diana es odiada por la princesa Victoria y ninguna dama noble se atreve a relacionarse con ella. La princesa Victoria es budista. Recuerdo que una vez restauraste un sutra budista perdido. Él mencionó el sutra y muchos recuerdos enterrados volvieron a la superficie. Mi ira creció aún más. Tomé la caja y se la lancé. Edward no estaba preparado y gritó de dolor. Grace. Su brazo alzado en alto fue atrapado por otra mano, sin que pudiera liberarse. El maestro Chu no tiene ojos. ¿Acaso no ve que mi prometido no quiere intercambiar palabras triviales con usted? Lucas apareció de repente. Ella lo soltó y se interpuso entre Edward y yo. Solo entonces me percaté de que su altura superaba la de Edward por varios centímetros. Sumado a sus rasgos extranjeros y su mirada fría, resultaba aún más imponente. Edward se sujetó el brazo queriendo decir algo, pero Lucas había perdido la paciencia y lo interrumpió. No todos son como tú, incapaces de distinguir el bien del mal con una lógica retorcida. Si te atreves a interponerte en el camino de Grace y a volver a parlotear, te golpearé. Edward guardó silencio. Él también conservaba recuerdos de su vida anterior y sabía que Lucas no era uno de esos funcionarios eruditos que solo sabían hablar. Me fui con Lucas mirando hacia atrás para ver a Edward aún aturdido. Recordé que en mi vida anterior, yo también había intentado recuperar aquel sutra perdido para mejorar la relación entre suegra y nuera. Cuando me corté la mano con un cuchillo, Edward quedó desconsolado, sumido en la tristeza. Su madre me había visto crecer, e incluso en lo que respecta a la maternidad, que era nuestro mayor motivo de conflicto, había dicho que aunque deseaba que Edward tomara concubinas, los hijos de ésta serían registrados a mi nombre y enviados al campo para ser criados allí, sin que ello afectara en absoluto al vínculo matrimonial entre Edward y yo. Simplemente Edward, usando mi nombre, había montado en cólera.
Su madre, por el bien de su reputación, no lo hizo público, pero descargó todo su resentimiento sobre mí multiplicado por 100. Además, con el tiempo una cosa tras otra la hizo sentir que yo había cambiado de carácter y llegó a odiarme cada día más. Un día antes del cumpleaños de su madre, aquel sutra budista desapareció misteriosamente. Ella estaba aún más convencida de que yo la estaba engañando. Solo después de mi muerte supe que Edward había ordenado a alguien robar el sutra, y se lo había dado a Diana para congraciarse con otro noble budista creyente. Se lo había mencionado a Diana, diciéndole, si mamá ya odia a Grace, no hay necesidad de reconciliarse. De lo contrario, cuando vuelvas a casa más tarde, si mamá aún recuerda la bondad de Grace y te guarda rencor, ¿qué harás? Cálculos en voz baja, maquinaciones extremas. Qué lástima que no fuera para mí. Lucas me preguntó qué había salido a comprar. Lo mantuve en secreto deliberadamente, limitándome a sonreír sin decir palabra. Al mes siguiente, en nuestra noche de bodas, después de que los invitados se marcharan y las velas rojas ardieran con fuerza en nuestra habitación, saqué un par de fundas de almohada, algo avergonzada. Había oído que en las regiones fronterizas nieva ya en agosto. Las hice yo misma para ti. La guerra fronteriza era tensa. Aunque Lucas se acababa de casar, pronto tendría que ir a la batalla. Lucas los examinó con atención y me dio las gracias. Me gustan mucho. Ella tosió levemente. Dormiré en la habitación exterior. Tengo el sueño ligero. Si ocurre algo, llámame. Estaba a punto de salir cuando la detuve. Las dos somos mujeres. ¿Qué estás evitando? No podía negarse. Al principio se mostraba bastante serena e imponente, pero ahora revelaba su vergüenza al comenzar a quitarse la ropa exterior. La miré fijamente con los ojos cada vez más abiertos. Maestro Lucas tiene unos brazos muy fuertes, no me extraña que sea tan bueno con el arco. Mientras hablaba, extendí la mano para tocarlo. Lucas se puso tenso instintivamente. La vela roja del candelabro se consumía cada vez más. Las orejas de Lucas se pusieron completamente rojas. Bueno, vamos a dormir. Lucas nunca conoció a su padre y su madre también había fallecido. Tras casarme con ella, mi vida apenas cambió respecto a antes del matrimonio. Salía temprano y volvía tarde todos los días, a veces regresando con heridas. Antes siempre se las curaba ella misma, pero ahora yo aprendí a tratar las lesiones cotidianas de caídas y golpes. En algunos lugares a los que los médicos no podían ir con facilidad, yo me encargaba. Durante nuestra visita a casa, al ver que Lucas y yo nos llevábamos bien, mi madre no dejaba de sonreír. Me apartó un momento para decirme, menos mal que no aceptaste casarte con alguien de la familia Chu. Su vida no es fácil ahora. Mamá dijo, Diana tiene un carácter terrible. La obediencia filial que deben mostrar las mujeres de gran prosperidad no funciona con una extranjera. Ella siempre cede, mientras que Diana puede discutir con Lady Chu delante de todo el mundo. En mi vida anterior, Diana y Edward habían viajado juntos por todas partes. Para cuando regresaron a la capital, ella tenía más de 30 años y estaba embarazada. Lady Chu la trató con sumo cuidado, incluso comentando a los demás, esta nueva nuera, aunque extranjera, es mucho más sensata que esa tal. Refinada dama. El niño nació poco después y Lady Chu falleció al poco tiempo, por lo que en realidad, no vivieron juntas como suegra y nuera durante mucho tiempo. Pero ahora, sin mí como referente, aunque Edward intervino, las dos se volvieron poco a poco como el agua y el aceite. Cada vez que Edward volvía a casa, una de ellas lo apartaba entre lágrimas para quejarse de la desleal nuera, mientras que la otra lo arrastraba diciendo que no soportaba la vida en la capital y quería regresar a las praderas. Poco a poco Edward prefería quedarse hasta tarde en banquetes con sus colegas que volver a casa. Si yo fuera la persona de mi vida anterior que acababa de descubrir la verdad, quizá me habría sentido sumamente satisfecha. Pero ahora mi corazón debía reservarse para personas y asuntos más importantes. No quedaba espacio para tales resentimientos. El abuelo practicaba caligrafía en su estudio. Lucas estaba practicando esgrima bajo el ciruelo blanco. Ella miró hacia allí y, por casualidad, nuestras miradas se cruzaron. De repente apartó la vista. La provoqué deliberadamente delante de mi madre, gritando, cariño, ven a tomar el té.
En un instante la espada de Lucas perdió el rumbo y se dirigió hacia las ramas del ciruelo. Las flores de ciruelo cayeron sobre ella. Saqué papel y pincel a propósito. En el 30º año de la era del origen eterno de la gran prosperidad, Lucas practicaba esgrima en el patio cuando de repente oyó a su esposa llamarla. Calculó mal la trayectoria y golpeó las ramas de ciruelo blanco. Flores blancas cayeron como nieve cubriéndola por completo. A Lucas le pareció algo divertido. ¿Qué escribes, Grace? Pregunté con picardía. Llámame historiador, Anin. Estoy escribiendo tu historia, la leyenda de Lucas. Edward parecía incapaz de soportar verme vivir bien. Hizo que alguien entregara un mensaje. ¿Cree ella que Lucas es un buen hombre? Grace debería saber que todos los hombres son iguales. 3 días después, en un banquete en el pabellón de las flores, mientras los demás contrataban cortesanas para entretenerlos, solo Lucas y Edward permanecieron impasibles. Edward cabizbajo servía y bebía solo, lanzando de vez en cuando miradas furtivas hacia la pantalla donde yo me escondía. Lucas se negó rotundamente. Hay normas militares. Está prohibido beber. Que Fragancia Primaveral cante entonces una canción para el amo Lucas. Lucas se negó de nuevo. Edward intervino de repente, ya que el maestro Lucas era muy reacio a la compañía femenina porque su esposa era celosa. Alguien más añadió, esposa del maestro Lucas es Grace, quien estuvo comprometida con el maestro Chu. Era tan celosa que provocó que la princesa abofeteara al amado del maestro Chu en público, pero al final fracasó por completo y lo perdió todo. El maestro Chu terminó casándose con la otra mujer. Con una mente tan estrecha y mezquina, yo tampoco querría casarme con alguien así, pero el maestro Lucas se quedó con lo que sobró. Ja, ja, ja. Muchos de ellos eran colegas y viejos amigos de Edward que lo provocaban deliberadamente. Empezaba a cansarme la táctica de Edward. Antes le había dicho a Lucas que si alguien le enviaba cortesanas, podía usar mis celos como excusa para negarse. Durante un tiempo, si alguien sospechaba de asuntos relacionados con la maternidad, culpaba a Edward Sasset. En mi vida anterior, Edward se había enfrentado a menudo a situaciones similares y siempre actuaba con temor hacia su esposa, profundamente devota. Mi corazón solo alberga a Grace. Si se enterara, probablemente tendría que dormir en el estudio esta noche. Con el tiempo mi fama de celosa se extendió por todas partes. No quería que se burlaran de Lucas por mi culpa. Al fin y al cabo, viviendo una segunda vida, ya no me importaba la reputación. Edward hizo un gesto y varias cantantes se acercaron. Gordas y delgadas, todas diferentes, algunas incluso llevaban laúdes y se parecían un poco a mí. Solté una risita. Para demostrar que Lucas no era buena persona, se había preparado a conciencia. Por desgracia, se había equivocado de objetivo. Lucas no era un buen hombre. Ella era una mujer. Edward y otro funcionario de apellido Son bromeaban juntos. Maestro Lucas, ¿no aceptará al menos una? Si le gusta, déjela afuera. Aunque su esposa se ponga celosa, no se enterará. La cortesana intentó acercarse a él con suavidad, pero Lucas la esquivó mirándola con frialdad. Mi esposa no me permite tener concubinas. No por celos, sino por temor a mi reputación. Si no recuerdo mal, el maestro Son aceptó sobornos en secreto porque favorecía a una concubina y fue destituido recientemente por la censura, ¿no es así? El rostro del hombre se endureció y guardó silencio. Volvió a mirar a Edward. Los militares no tenemos tantos planes. Me he casado con Grace y le seré fiel por completo. Ella insinuaba que yo no podía ser como el maestro Chu, diciendo una cosa delante y otra detrás. La expresión de Edward se fue ensombreciendo. Lucas apuró el té de su taza y se levantó de un salto. También me preparé para salir por la puerta trasera. Grace, me llamó Edward desde el umbral, con medio cuerpo oculto en las sombras. La pasión de los recién casados puede ser pasajera, pero todos los hombres tienen aventuras. Ya verás. Me detuve y me giré para mirarlo fijamente. Sus ojos demostraban que no sería feliz casándome con alguien tan importante para usted. Edward se quedó atónito. Lo miré con frialdad. Simplemente te niegas a aceptarlo, pero tu negativa me es indiferente.
Que viva bien o mal no tiene nada que ver contigo. Lucas permaneció de pie con los brazos cruzados, apoyado en el carruaje. A la luz de la luna, sus ojos eran como los de un águila, fijos en nosotros. Parecía que si Edward seguía insistiendo, ella pensaba pelear. Caminé rápidamente hacia Lucas, sin dejar más que una frase. Edward, ¿cuándo entenderás que en esta vida, llevamos mucho tiempo siendo extraños? 2 meses después, Lucas siguió al general a la batalla en las regiones occidentales. Por casualidad, yo tenía medio volumen de una farmacopea occidental que aún se conservaba. Al despedir a Lucas, le comenté casualmente que en mi vida anterior le había pedido a Edward que me buscara libros. Él había accedido, pero luego me dejó presenciar una discusión con su madre. Ella no lee libros de moral femenina, por eso es tan arrogante. ¿Por qué sigues buscándole libros?, replicó Edward, y su madre empezó a sentir aún más antipatía hacia mí. Desde entonces nunca volvió a mencionar el tema. Al principio no tenía ninguna expectativa sobre las campañas militares, pero Lucas asintió con seriedad. Lo recuerdo. Seguí viviendo con normalidad, visitando de vez en cuando a mi madre y a mi abuelo. Solo una noche, sin pensarlo, le pedí a Peach que trajera aquella botella de vino medicinal. Preguntó Peach con curiosidad. El amo ya ha partido a la batalla, ¿para qué necesita la señorita el vino medicinal? Mi mano se detuvo al darme cuenta de repente de que en tan solo unos meses, me había acostumbrado a vivir con Lucas a mi lado. Mamá me hablaba de vez en cuando de Edward y Diana. Diana estaba embarazada, pero se había vuelto susceptible y desconfiada, llegando incluso a irrumpir en los banquetes de Edward con sus colegas algunos días, agarrando a las camareras y armando un escándalo, lo que avergonzaba enormemente a Edward. Pensándolo bien, tenía sentido. En su vida anterior, ambos habían renunciado a las responsabilidades y solo necesitaban disfrutar de la dulzura del amor. Pero en esta vida, su pasión se fue apagando poco a poco por nimiedades y discusiones. ¿Cuánto quedaba? Tras 2 meses de campaña, llegaron los informes militares. Lucas estaba desaparecido. Según los informes, ella solo había liderado una pequeña unidad de élite, adentrándose sola en la meseta y marchando día y noche a lo largo de grandes distancias. Había infringido prácticamente todos los tabúes de la estrategia militar. Su Majestad estaba furioso. Mi abuelo me consoló, diciendo que a la gente buena le llega la buena fortuna. Pero mi corazón estaba lleno de preocupación. Esto nunca me había sucedido en mi vida anterior. Recordando mi sugerencia a Lucas antes de que ella se fuera, me culpé terriblemente. En el templo de la Flor del Dharma, me arrodillé largo rato ante la estatua de Buda, inclinando la cabeza en silenciosa oración por el regreso sano y salvo de Lucas. Justo al salir del gran salón, vi a Edward de pie bajo un árbol. El árbol del patio estaba adornado con incontables hilos rojos y tablillas de madera con oraciones de los fieles. Alzó la vista y vio una tablilla descolorida, con una plegaria para que Grace y Edward fueran una pareja amorosa, unidos por 100 años, con amor y afecto perfectos. La leyó en voz baja. Lo recuerdo vagamente. Quizá cuando alcancé la mayoría de edad lo até yo mismo. Él permanecía allí y su mirada parecía atravesar el largo paso del tiempo, las capas de separación, contemplando a la gracia de su vida anterior, quien le había sido completamente entregada. Su voz sonaba algo ronca. Si Lucas no puede regresar, ¿qué piensas hacer? ¿Qué te importa? Antes de que pudiera hablar, la voz de Diana expresó lo que yo quería decir. No sé de dónde apareció acariciándose el vientre y mirándonos a Edward y a mí con oscura sospecha. Edward frunció el ceño. Los senderos de montaña son peligrosos. ¿No te da miedo correr peligro estando embarazada? Diana rió con frialdad. Si no hubiera venido, ¿no me habría perdido verte con tu antiguo amor con el corazón roto? Con el corazón roto. Señora Chu, no haga acusaciones sin fundamento. Rió histéricamente. Este hombre se emborracha y dice tonterías, diciendo que si se hubiera casado contigo, las cosas serían muy diferentes. Dije sorprendida, Edward, ¿estás loco? Has conseguido lo que siempre quisiste. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. Su voz era muy suave. Casi pensé que había oído mal. Respiró hondo como si de repente tomara una decisión.
Si no hubiera sido tan ingenua, nuestro matrimonio seguramente habría sido armonioso para siempre. Aún no es demasiado tarde. Lucas probablemente esté muerto. Solicitaré a Su Majestad que nos conceda el divorcio a Diana y a mí. ¿Aún quieres casarte conmigo? Al oír esto, Diana rompió a llorar y se abalanzó sobre él, arañándolo. Edward, dejé las praderas por ti, pasando todos mis días encerrada en casa, atormentada por tu madre. Estoy esperando un hijo tuyo, y aún así quieres abandonarme. Cálmate, no te comportes como una celosa. Diana se quedó paralizada, con el rostro pálido como el papel. Luego soltó una carcajada desquiciada. Ja, 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 una mujer celosa. Me he vuelto celosa. Edward, no creas que puedes escapar de mí. Dijiste que te gustaba y que querías casarte conmigo. No puedes arrepentirte. Ya no tenía intención de seguir participando en este drama. Me di la vuelta y me marché. Ciertamente el sendero de montaña es peligroso, pero Diana llegó corriendo embarazada de Edward, como si eso pudiera impedir que su marido le fuera infiel. Como la gente que siempre idealiza caminos que nunca ha recorrido. Solo al recorrerlas uno empieza a arrepentirse. Al bajar la montaña, comenzó a lloviznar. La lluvia de principios de otoño en la capital era fría. ¿Pasaba frío Lucas en la frontera? La historia no se repite exactamente. ¿Fue por mi culpa que Lucas estuvo en peligro? Me dolían cada vez más los ojos. No sabía si eran lágrimas o lluvia. En ese instante un paraguas bloqueó las gotas de lluvia que caían sobre mi cabeza. Levanté la vista sorprendido y vi la alta figura de Lucas frente a mí. Regresé para informar sobre mi misión y descubrí que no estabas ni en casa ni en la residencia Nin. Supuse que estarías aquí. Apenas podía articular palabra, siguiéndola a casa aturdida. Después de que Lucas se bañara, ella sacó la mitad del volumen restante de una caja de brocado. Se me hizo un nudo en la garganta, preguntándole aún si había corrido tales riesgos por culpa de ese libro. Se quedó atónita un instante, luego se rió. ¿Qué te pasa, Grace? Buscar libros para ti fue pura casualidad. Suspiró y extendió su largo brazo. Tras una breve pausa, finalmente lo posó sobre mi hombro, dándome 2 palmaditas suaves. No te culpes. Aunque te prometí que lo haría sin falta, no soy tan tonto como para ser imprudente. El abuelo también estaba allí. Dijo que Lucas había logrado un gran mérito. Aunque marchaste por la meseta de terreno complejo, habías planeado rutas de escape con antelación para evitar perderte. Fuiste solo sin apoyo logístico, pero permitiste que los soldados llevaran seda y caballos para sus propias provisiones. Cuando las tropas estaban exhaustas, lideraste personalmente el ataque, decapitando al general enemigo de un solo golpe. Finalmente dijo con un tono significativo, esta persona tiene un futuro prometedor. Pero ese futuro prometedor exige que la identidad de Lucas no se revele bajo ningún concepto. En mi vida anterior, ella había despertado sospechas al no acercarse a las mujeres. En esta vida se casó conmigo. Aunque era alta y de aspecto andrógino, incluso con una nuez algo prominente, aún había ciertos rasgos que podían despertar sospechas. 15 días después, le di un frasco de medicina. Lucas me miró con expresión interrogativa. Le dije que esto constaba en el medio volumen de la farmacopea que ella había encontrado para mí. Beberlo con regularidad podía hacer que la voz se volviera grave y ronca como la de un hombre sin perjudicar la salud. Lucas estaba acostumbrada a bajar la voz y con el tiempo su garganta se inflamaba repetidamente. Me miró fijamente durante un largo rato. Cuando empecé a sentirme incómodo, sonrió, así que querías buscarme la farmacopea. Aunque sabía que era mujer, su sonrisa me seguía cautivando. Fuera de la ventana, el otoño era exuberante y profundo. Lucas, que practicaba artes marciales todo el año, tenía las manos ásperas y llenas de cicatrices por el entrenamiento. Ella me tomó la mano. Grace, es maravilloso tenerte. Yo también sonreí. Me tratas bien, así que naturalmente yo también te trato bien. Seremos buenas hermanas para siempre. Unos años después, Lucas siguió cosechando méritos y destacando en el ejército. Debido al secreto de Lucas, cuando mi madre insinuó la posibilidad de tener hijos, yo ya había sobornado a médicos para que culparan de todo a Edward.
Tras la audiencia de mi abuelo con el emperador, Edward fue trasladado de inmediato como prefecto a una provincia remota. En apariencia era un ascenso, pero en realidad era un exilio. Aquella prefectura estaba desolada, plagada de bandidos y enfermedades. El prefecto anterior incluso había muerto en el cargo. En esta vida, Edward ya no contaba con el apoyo de su abuelo y solo podía recurrir a los recuerdos de su vida anterior para formar facciones y maniobrar. Pero la situación de Lucas demostró que la historia no siempre se repite. Había elegido el bando equivocado y los alumnos de su abuelo lo atacaban sin cesar. Sin logros profesionales sobresalientes y sin mí como trampolín, tampoco tenía la reputación de profunda devoción que le permitiera abandonar la capital. Diana se alegró mucho de poder irse. En tan solo unos pocos años, las arrugas de preocupación entre sus cejas se habían acentuado. Su primer hijo con Edward había muerto por una discusión. Edward guiaba su caballo, mirándome desde lejos. Apenas habían pasado unos años, y ya no tenía el porte orgulloso de antes. Las decepciones de la vida habían ensombrecido su rostro con una expresión amarga. Grace, me voy de la capital. No sé cuándo podré regresar. A partir de ahora seremos verdaderos extraños, dijo Lucas con frialdad. Como Grace, un nombre que puedes usar. Edward sonrió con ironía y luego miró a Diana, que estaba a su lado. Esta vez es ella quien viene conmigo. Sabía que él recordaba su vida anterior. Diana no lo entendía, solo lo miraba con resentimiento. Al final se convirtieron en acérrimos enemigos, pero lo que se hicieran el uno al otro a partir de ese momento ya no era asunto mío. Por las relaciones y facciones de Edward en los últimos años, había adivinado aproximadamente cuándo había renacido. Así que no tenía ni idea de que mi alma lo había visto vivir toda una vida. Cuando tenía casi 40 años, el nuevo emperador sufrió repentinamente un derrame cerebral y apenas podía hablar. La corte era un caos con cada cual tramando sus propios asuntos. La princesa Victoria, que había estado venerando a Buda en Jiangnan, regresó a la capital a la velocidad del rayo, purgando a las facciones malvadas. Además de ejercer como regente, escuchó la historia de Eduardo y Diana y recordó algunos asuntos del pasado. Tras una minuciosa investigación, se enfureció. En mi vida anterior, Eduardo y Diana fueron decapitados en otoño. Había rezado por él en silencio en mi corazón. Para cuando asumiera el cargo, esperaba que pudiera vivir hasta la misma edad que en su vida anterior, sabiendo el secreto de Lucas. Al 5º año de nuestra boda, también le conté mi mayor secreto. Según lo que sabía de la historia, Lucas había obtenido muchas ventajas tanto en la corte como en el campo de batalla. Fue también ese año cuando tomamos una decisión muy arriesgada, le contamos la verdad a la princesa Victoria. Ese año, durante el festival de primavera, ¿podría una mujer usar una excusa para obligar al jefe de Red Falls a ceder territorio y pagar tributo? ¿Podría una mujer estabilizar la situación y purgar la corte? ¿Te contentas con enterrarte entre lámparas antiguas y estatuas de Buda o solo puedes usar las enseñanzas budistas para reprimir ambiciones que no se pueden expresar? El papel no puede apagar el fuego. Lucas y yo necesitábamos a la princesa Victoria. Aunque era muy arriesgado, realmente no me había equivocado al juzgarla. La princesa Victoria quedó tan conmocionada que no pudo hablar, su expresión cambió varias veces antes de entrar finalmente al palacio. Desconozco qué dijo, pero su majestad convocó a Lucas para una conversación que duró toda la noche. Salió sana y salva y además pudo continuar como general. El emperador desea fervientemente expandir las fronteras. Cuando necesita gente, ¿por qué limitarse con tales formalidades? Además, Lucas es mujer. Las palabras de la princesa Victoria estaban cargadas de significado. Por suerte, Lucas es solo una mujer. Medité cada palabra, mirándola. Vi la mirada de la princesa Victoria dirigida hacia el vasto cielo más allá de los muros del palacio. Susurró, así puede ser. Grace, vámonos a casa. Sonreí y asentí. Mi abuelo ha conseguido otro lote de libros raros, perdidos desde el fin de la dinastía anterior. Está deseando que vuelva para ayudarle a organizarlos. Lucas pronto tendría que volver a la batalla y necesitaba regresar al campo de entrenamiento. En mi vida anterior, ella murió en batalla contra el estado de Zhuangzi. Tras su muerte, la gran prosperidad se desvaneció y jamás recuperamos el territorio ni el pueblo que Zhuangzi había ocupado.
En esta vida, vi una ambición ardiente en los ojos de Lucas. Quería pacificar el mundo con su espada, obligando a todas las naciones a rendirle tributo. Cuando dije que quería escribir la leyenda de Lucas para ella, no era ninguna broma. Usaría mi escritura y mi pintura para dejar constancia de todo esto. Aunque su identidad se borre 100 años después, aunque sus logros queden sepultados, llegará el día en que alguien abrirá nuestras tumbas y contemplará su magnífica y trágica vida legendaria. Nubes azules cantan alabanzas a su porte grácil, elevándose a 1000 pies de altura hasta tocar el cielo azul. Esta historia encierra una profunda lección sobre la autenticidad y la autoestima. Gracia aprende que la verdadera felicidad no proviene de cambiar a los demás ni de buscar la aprobación a través del amor romántico, sino de elegir compañeros que valoren y apoyen genuinamente su verdadera esencia. Su matrimonio con Lucas representa una relación basada en el respeto mutuo, las metas compartidas y la aceptación de la verdadera naturaleza de cada uno. En lugar de adaptarse a las expectativas sociales o intentar reparar relaciones tóxicas, Gracia encuentra la plenitud al empoderarse y crear lazos con quienes celebran, en lugar de menospreciar, su identidad. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y suscribiéndote.